La gota. Los depósitos articulares de ácido úrico van a dar esta enfermedad, y este ácido úrico se va a depositar bajo la forma de urato monosódico. Entonces, esta gota es básicamente ocasionado en pacientes que tienen hiperuricemia. Generalmente cursa con monoartritis, algunas veces con poliartritis, pero es raro. Generalmente las crisis son pasajeras, siendo lo más común la gota, los episodios de artritis gotosa aguda. Pueden aparecer tofos, pueden desarrollar nefropatía gotosa. La gota puede ser de dos tipos, o primaria, que generalmente es el 90% de los casos, o la secundaria, que solamente representa el 10%. Así que si yo tengo un problema de gota, lo primero que tengo que pensar es que es un problema primario. ¿Y esto se debe a qué? Generalmente a problemas enzimáticos. La causa no se sabe por qué se produce este defecto en la producción de enzimas, y son los que al final van a desencadenar el cuadro por exceso de la producción de ácido úrico. Y esto también se agrega una déficit en la excreción del ácido úrico. En la gota secundaria, más bien el problema es el aumento en el recambio de los ácidos nucleicos, sobre todo en los casos de leucemia, en las nefropatías crónicas debido a la disminución de la excreción del ácido úrico, y en algunos casos raros que son errores congénitos del metabolismo. La gota tiene 4 formas clínicas: la hiperuricemia asintomática, la artritis gotosa aguda, el periodo intercrítico asintomático y la gota tofacia crónica. En la hiperuricemia asintomática, generalmente esta aparece en la pubertad en adultos jóvenes y en la menopausia, generalmente en mujeres. En la artritis gotosa aguda, generalmente viene el problema de la podagra y generalmente es monoarticular. En el periodo intercrítico asintomático, generalmente los periodos de calma, de ausencia de dolor, se van a ir acortando progresivamente cuanto más tiempo tenga la enfermedad, y hay tendencia no solamente a comprometer la articulación del hallux, sino también ya agregarse otras articulaciones, y el paciente puede en algunos casos tener un compromiso poliarticular. La gota tofacia crónica generalmente ya es una lesión crónica invalidante que va a producir destrucción y erosiones en el hueso. Acá tenemos una foto donde veo el hallux del lado derecho, delgado, no hay signos de inflamación, mientras que en el otro lado veo signos de inflamación, aumento de volumen. Miren cómo los tendones que se ven normales en este lado, del lado derecho, se ven los músculos que están deprimidos. Acá ha perdido el relieve de los tendones, lo cual me está indicando que hay una zona inflamatoria en este pie. En la oreja puedo ver también depósitos de ácido úrico, y puedo ver lesiones redonditas, perladas, de color blanco amarillento, duras a la palpación. Cuando el problema es poliarticular, los depósitos pueden ser de gran magnitud y pueden ir deformando la mano. Recuerden que el ácido úrico mayor de 7 ya me está indicando que tiene el paciente hiperuricemia, ¿no? Y si tiene un problema inflamatorio, todos los exámenes que tienen que ver con la inflamación, los reactantes de fase aguda, velocidad de sedimentación globular, PCR, van a estar elevados. En el hemograma, debido a la inflamación, puedo tener leucocitosis. La excreción del ácido úrico está aumentada, voy a tener uricosuria en la orina de 24 horas. La glicemia, el colesterol, el triglicéridos pueden en algunos casos estar elevados. Si yo extraigo líquido sinovial en el paciente, puedo encontrar cristales de urato monosódico intra y extraarticular. Generalmente, cada vez que encuentre cristales, tengo que hacer un cultivo y un examen directo para ver si esos cristales no fueron formados por algún problema infeccioso. O sea, tiene que
estar ausente las infecciones para hacer el diagnóstico de gota. Ahora, ¿qué otros exámenes tengo que ver? Aparte de esto, tengo que ver cómo son los cristales. Tengo que ver la birrefringencia de los cristales para poder hacer el diagnóstico de pseudogota. Entonces, ¿cómo son la birrefringencia? En los pacientes que tienen gota, generalmente la birrefringencia es negativa, mientras que en los de pseudogotas son positivos. El tratamiento, obviamente, si mi problema es el ácido úrico, tengo que evitar todos los alimentos que tengan aumento en las purinas. Tengo que dar dieta baja en purinas. Y estos generalmente son alimentos de carnes rojas, mariscos, algunos productos vegetales como, por ejemplo, el berro, como la coliflor, y algunos otros que hay que estar evaluando e indicando al paciente que no deben ser ingeridos. De ser posible, yo debo realizar una aspiración durante la fase del dolor, de la podagra, para ver las características del líquido. Tengo que poner a esa articulación en reposo. Tengo que colocarle hielo para que disminuya la inflamación. Tienen que darse AINES, indometacina, diclofenaco, naproxeno. Pero si es que mis niveles de ácido úrico están elevados, tengo que dar alopurinol. El alopurinol se da solamente para el control del ácido úrico, no se da como efecto antiinflamatorio. Generalmente se da en pacientes que están asintomáticos o en aquellos que tienen problemas de neoplasias mieloproliferativas o en aquellos que tienen pacientes con uricosuria mayor de 700 miligramos en 24 horas o en aquellos que tienen tofos más 4 episodios de descompensación al año. Puedo también utilizar algunos fármacos uricosúricos, como por ejemplo el losartán, el fenofibrato, la sulfimperazona. Y acá me hacen una pregunta, me dicen, ¿cuál de las siguientes condiciones específicas establece el diagnóstico de artritis gotosa? Tengo A, prueba terapéutica con colchicina. B, presencia de nódulos duros en el olecrano. C, cristales de urato monosódico en el líquido sinovial. D, artritis de primera articulación metatarsofalángica. Y E, hiperuricemia. Muy bien, la prueba terapéutica con colchicina, yo voy a utilizar la colchicina como ¿qué? Como antiinflamatorio, pero no como prueba diagnóstica. La test de colchicina lo puedo utilizar como diagnóstico en la fiebre del Mediterráneo, pero no como diagnóstico en artritis gotosa. No es la respuesta. La presencia de nódulos duros en el olecrano, esto sí puede orientarte a una artritis gotosa, pero no es la zona más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente? Son los cristales de urato monosódico. ¿Por qué? Porque con esto yo ya tengo el diagnóstico definitivo, ya sé que es un cristales, mientras que la presencia de nódulos duros pueden ser por un problema de nódulos reumatoideos, que también se pueden presentar en la zona del olecrano. O sea, me puede orientar al diagnóstico, sí, pero no es específico. La artritis de la primera articulación de la metatarsofalángica. Si bien es cierto, la podagra es uno de los sitios de predilección de la gota, también puede presentarse en la pseudogota, o sea que no es específico. La hiperuricemia. Es cierto que la gota cursa con hiperuricemia, pero no todos los pacientes que tienen hiperuricemia tienen gota. Entonces no es la respuesta correcta. Entonces la respuesta correcta sería la presencia de los cristales de urato monosódico en líquido sinovial. En la artritis gotosa aguda se utilizan los siguientes fármacos: alopurinol, rifampicina, penicilina, colchicina, piracinamida. El alopurinol me sirve ¿para qué? Para disminuir el ácido úrico. No me sirve en los estados agudos, ya hemos visto eso. No me sirve para disminuir el dolor, solamente me sirve para disminuir los niveles de ácido úrico. No es la respuesta. La rifampicina, esto es al contrario, me va a elevar los niveles de ácido úrico. De los pacientes
que tienen tuberculosis y tienen gota, hay que tener cuidado. Pueden empeorar el cuadro. Penicilina tampoco modifica los niveles de ácido úrico, ni los eleva ni los disminuye. La colchicina no sirve para lo que es no sirve para lo que es el ataque agudo, la aliviación del dolor. Para eso me sirve la colchicina. Si bien es cierto, hemos visto que no es una prueba terapéutica, la colchicina sí me sirve quizás como única razón antiinflamatoria para elevar los ataques de gota aguda. Entonces, no solamente alivia, sino que a veces aborta los cuadros de gota. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En la artritis gotosa se utiliza la colchicina. Y la pirancinamida, al igual que en la rifampicina, también eleva los niveles de ácido úrico. Así que no se debe dar en los pacientes, o si se da, hay que estar evaluando el curso clínico del paciente. Ahora, vemos acá, dice, paciente de 70 años de edad que presenta súbitamente monoartritis de rodilla derecha, hace 6 meses tuvo un cuadro similar que duró 7 días, que se resolvió espontáneamente, niega fiebre, pérdida de peso, la biometría hemática, química, sanguínea y el ácido úrico son normales. La radiografía de rodillas muestra condrocalcinosis del cartílago hialino de los cóndilos femorales. Una artrocentesis mostró cristales con refrigencia positiva. El gran y el cultivo fueron negativos. ¿Cuál sería la causa más probable de esta monoartritis? Los cristales de urato sódico son compatibles con gota. La hidroxiapatita, ¿qué cosa es? Forma parte de la estructura de los dientes y de los huesos. El pirofosfato de calcio tiene que ver con la pseudogota. El oxalato de calcio forma un tipo de cálculo renal. Y los fosfatos cálcicos básicos también forman parte de un tipo de cálculo renal. Entonces, estas son las posibilidades que tengo. ¿Cuál de estas me cursa con cristales? Tengo 2 que me cursan con cristales. Tengo los cristales de monourato sódico, que es en la gota, y tengo los cristales de pirofosfato de calcio, que es en la pseudogota. La hidroxiapatita, el oxalato de calcio y el fosfato de calcio no forman cristales, forman depósitos o forman parte de una estructura ósea. En los casos de oxalato de calcio y fosfato de cálcico básico forman los cálculos, y estos cálculos son, como tienen calcio, radioopacos. Entonces, los cristales en el monourato sódico son positivos o negativos. Son negativos. Entonces, por lo tanto, esta no es la respuesta. La hidroxiapatita ya dijimos que no. El pirofosfato de calcio, esta es la respuesta, la pseudogota. Oxalato no, y fosfato de calcio no. Entonces, la respuesta correcta es pirofosfato de calcio. Pero acá también tengo otro dato importante, que te dice condrocalcinosis. La gota no forma condrocalcinosis. ¿Qué cosa es la condrocalcinosis? Es la calcificación de los cartílagos. ¿Y por qué? Porque hemos mencionado que la gota es a base de uratos monosódicos. En cambio, la pseudogota, ¿qué es? Calcio, pirofosfato de calcio. Entonces, en la vida va a haber una calcificación con ácido úrico. Artritis infecciosa. Es un proceso inflamatorio agudo articular producido por la invasión y multiplicación de microorganismos dentro del líquido sinovial, lo cual me va a originar un líquido piógeno. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, limitación al movimiento y fiebre. Estos son síntomas inespecíficos. Ahora, estos síntomas van a depender también de la edad del paciente, ¿no? Generalmente el dolor es más severo en los niños, menos frecuente en los adultos. La fiebre no se ve tanto en niños como en ancianos, pero sí se ve en adultos. Limitación al movimiento es más notorio en los niños porque están en actividad más frecuente. Entonces los síntomas son inespecíficos, pero
también la intensidad de estos va a depender de la edad del paciente. ¿Cuáles son las articulaciones más afectadas? Rodilla a la cabeza en todas las series, pero también rodilla es la articulación más afectada en niños y adolescentes. O sea, en todas las series, tanto adultos como en niños, rodilla. Y en niños sigue siendo la rodilla la primera. La cadera es más frecuente en lactantes. Luego ya viene el resto: codo, tobillo, hombro, muñecas sacroiliacas, interfalángicas. O sea, las tres primeras que debo pensar que están comprometidas en un paciente que tiene artritis séptica son rodilla, cadera y codo. ¿Qué exámenes debo pedir? El hemograma. Obviamente, si tiene un problema infeccioso voy a tener leucocitosis. Obviamente voy a tener desviación izquierda en el 60% de los casos. La eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular está elevada. Pero tengan cuidado, esto en ancianos no es tan adecuado, o en los pacientes neonatos, o en aquellos que estén utilizando corticoides. ¿Por qué? Porque van a estar disminuidos. O sea, si es un paciente anciano, la velocidad de sedimentación no tiene mucho valor. Lo mismo si es neonato o usando corticoides. El PCR sí me va a ayudar, sobre todo en los niños. Y va a estar bastante elevada en aquellos niños que tienen osteomielitis. Entonces, para confirmar el diagnóstico, lo que tengo que hacer es una artrocentesis. ¿Y para qué? Para hacer un cultivo, ver la celularidad de ese líquido, que debe ser más de 50.000, hasta alrededor de 100.000 aproximadamente, y la diferenciación leucocitaria debe ser en 75 a 90% de polimorfonucleares. La glucosa disminuye menos del 50% del valor plasmático, las proteínas están entre 3 y 5 gramos por decilitro, y la formación de coágulo es pobre. En la radiografía, ¿qué cosa voy a encontrar? Aumentos de partes blandas, disminución del espacio interarticular, disminución ósea subcondral y epifisiaria, borramiento e irregularidad de las articulaciones y destrucción progresiva de la superficie de la articulación. Miren acá esta radiografía. Esta es una articulación normal, una articulación coxofemoral normal. Miren cómo la cabeza está redondita, bien delimitada, el acetábulo también, y miren acá, completamente irregular, no se ve, no se aprecia bien el acetábulo, la cabeza del fémur está completamente deformada. El tratamiento médico obviamente es la hospitalización e inmovilización de la articulación comprometida, darle analgésico, porque recuerden que está aumentando el líquido sinovial debido al problema inflamatorio, lo que va a aumentar la presión del líquido intraarticular, y eso va a comprimir los nervios que están en la zona de la sinovia, como vimos en la diapositiva de artrosis, donde había las terminaciones nerviosas, y al aumentar el volumen intraarticular de ese líquido, esas fibras nerviosas van a comprimirse y por lo tanto producir bastante dolor. Así que una de las terapias obligatorias es la analgesia en este tipo de pacientes y la fisioterapia en forma temprana. Si es un problema séptico de una artritis séptica, tengo que utilizar antibióticos. Ahora, la utilización de antibióticos debe ser empírica hasta que el cultivo llegue, y debe depender del microorganismo sospechado y de la edad del paciente. Acá hay una pregunta que hicieron sobre artritis bacteriana aguda de rodilla. Entonces dice: la conducta terapéutica inmediata es drenaje de líquido sinovial y usar AINES, antibiótico parenteral y drenaje, antibióticos orales y AINES, antibióticos intraarticulares o irrigación intraarticular continua. Muy bien, si yo tengo un problema inflamatorio, infeccioso, obviamente tengo que darle AINES, porque me alivia el dolor y me alivia la inflamación. Y el drenaje del líquido debe de efectuarse de manera rápida. Ahora, ¿me va a aliviar esto el problema, los AINES? No. Solamente me están dando un tratamiento sintomático. Por lo tanto, esta no es la respuesta correcta. Los antibióticos parentelares y drenaje deben darse. Obviamente, si es un problema infeccioso, tengo que dar antibióticos. Y si es que tengo que dar antibióticos, no van a ser vía oral, tienen que ser parenterales. ¿Por qué?
porque la absorción del medicamento a través del tracto digestivo va a ser mucho menor que infiltrándolo directamente. Por lo tanto, tengo que darle antibióticos parenterales y tengo que hacer un drenaje del líquido que está en esa articulación comprometida. En algunos casos incluso se ha recomendado la irrigación intraarticular, pero se ha visto que en realidad no tiene mucho valor en el momento de ver los resultados clínicos. Antibióticos orales no se da. AINES solamente lo que van es aliviar los síntomas, se da, pero no va a solucionar el problema. Los antibióticos intraarticulares, no tiene mucho valor darle antibióticos intraarticulares. ¿Por qué? Porque básicamente el problema, si bien es cierto, está en la articulación, esa articulación comprometida ha sido infectada básicamente por vía hematógena, lo cual significa que no va a estar solamente en la rodilla, va a estar también en alguna otra parte del cuerpo. Entonces yo necesito dar antibióticos vía sistémica, vía parenteral. En cuanto a la irrigación intraarticular continua, ya hemos mencionado que no ha demostrado mucho beneficio en los estudios que se hicieron, ¿no? En algunos hospitales todavía se sigue utilizando este procedimiento, pero no tiene mucho valor. Y además el riesgo de complicaciones también es bastante importante. La espondiloartritis anquilosante. El dolor generalmente, este es un compromiso reumatológico axial, o sea que el dolor generalmente es en la columna y básicamente en la columna lumbar. El dolor es de tipo inflamatorio, es decir, que va a aumentar en el reposo, tiene rigidez matinal, generalmente dura más de 60 minutos, como si fuera una artritis reumatoidea. El paciente no puede dormir, a veces tiene que levantarse para tratar de aliviar el problema, tiene que estirarse a veces en la cama, ¿no? Lo cual tiene que descartarse un problema mecánico y degenerativo, que en estos casos sí se alivia con el reposo. En cambio acá, como es un problema inflamatorio, tanto en actividad como en reposo, no hay alivio adecuado. El dolor generalmente aumenta cuando hay un aumento del volumen en las articulaciones que soportan el peso, es decir, la rodilla y la cadera. Puede haber tendinitis aquiliana o del supraespinoso, que generalmente no están relacionados con un esfuerzo físico. Pueden haber compromisos de uveitis anterior, que puede manifestarse como cefalea, dolor de cabeza, enrojecimiento, fotofobia, visión borrosa, lagrimeo. Estos episodios generalmente pueden ser unilaterales y duran varias veces, varias semanas o meses. Generalmente el compromiso cervical es moderado, pero el compromiso lumbar es el más prominente. El compromiso cervical termina con rigidez de cuello. Eso significa que los movimientos del cuello van a estar limitados, pero es la región lumbar la zona que más el paciente se queja. Y esto generalmente es porque la zona lumbar es la zona de mayor movilidad de la columna. Entonces nosotros evaluamos la zona de la columna lumbar mediante el famoso test de Schober, en lo cual ustedes ven, miden aproximadamente a la altura de las crestas ilíacas, trazan una línea y miden 10 centímetros y trazan otra línea con el paciente en posición erguida. Luego piden que el paciente se incline hacia adelante y vuelven a medir entre las marcas que hicieron, y debe haber un aumento de la distancia entre ellas. Lo mismo para la expansión torácica. Yo debo medir al paciente tanto en inspiración como en expiración. Puedo tener dolor cuando presiono la zona de las articulaciones coxofemorales, pero el dolor aparece en la región glútea. ¿Por qué? Por compromiso de las sacroiliacas. Puedo tener dolor cuando palpo el tendón aquiliano o cuando palpo la región de la fascia plantar. En la radiografía, en las etapas tempranas, se ven las vértebras más anchas e irregulares, con el
progreso de la enfermedad, el avance de esta, las vértebras van desapareciendo, se van borrando porque se están unificando, y eso a través de sindesmofitos que a la larga van a formar la famosa caña de bambú. E incluso pueden calcificar los discos. Si en los primeros 10 años no hay un compromiso de caderas o de otras articulaciones periféricas, es difícil que se comprometan. Esto es un signo de buen pronóstico. El tratamiento generalmente es educación, terapia física, rehabilitación y antiinflamatorios. Acá tenemos un cuadro donde vemos vasculitis. Las vasculitis pueden ser de grandes vasos, de medianos y pequeños y de pequeños vasos. En los grandes vasos, generalmente las enfermedades más frecuentes son arteritis temporal, la arteritis de Takayasu, la enfermedad de BC, la arteritis aislada del sistema nervioso. En los vasos medianos, la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki. En los vasos medianos y pequeños, la granulomatosis de Sturge-Strauss, granulomatosis de Wegener, la poliarteritis microscópica. En la de pequeños vasos, la polyangiitis microscópica y la vasculitis por hipersensibilidad. Bien. Muy bien. Entonces, acá hay una pregunta donde me dice, la prueba de Schober se utiliza para evaluar el grado de funcionabilidad articular, A, de columna lumbosacra, B, de rodilla, C, de columna cervical, D, de cadera o E, de hombro. Ya hemos visto en la diapositiva anterior que es un problema de lumbosacro. En la rodilla, generalmente lo que utilizamos es la maniobra de Murray, que consiste en levantar con una mano la zona del tobillo, mientras que con la otra se presiona la rodilla y se le da giros. Si hay dolor, esto me está indicando que hay un compromiso en la funcionalidad de la rodilla. Entonces, para la rodilla, el test de Murray. En la columna cervical, lo que se utiliza es la prueba de compresión, en la cual se presiona con ambas manos la cabeza del paciente en dirección hacia los pies, y el paciente va a presentar dolor y a veces mareo por compresión de las arterias que irrigan la zona del cuello. En la cadera, la prueba de funcionabilidad está dada por la prueba de Thomas, en la cual se le pide al paciente que levante la rodilla y trate de llevarlo hacia la zona del tórax, presionando hacia abajo. En la del hombro, generalmente para evaluar la prueba de funcionabilidad se utiliza la prueba de Jove, que consiste en levantar el brazo del paciente mientras el paciente trata de bajarlo, y la prueba de Ner, en la cual el paciente estira el brazo hacia adelante y mientras va levantando el brazo, el explorador trata de bajarlo. Esto también produce dolor en los casos de compromiso. Entonces, para la columna lumbosacra, la prueba de Schober; para la rodilla, la de McMurray; para la región cervical, la prueba de compresión cervical; la de cadera, la prueba de Thomas; en la del hombro, la prueba de Jove y la prueba de Ner. Entonces, la respuesta es la A. Polimiositis es una enfermedad inflamatoria del músculo que se caracteriza por una debilidad muscular, ¿no? ¿Dónde? En los músculos proximales. Y se asocia a enfermedades del tejido conectivo o a neoplasias malignas. La etiología generalmente es una infección o un problema autoinmune viral, como por ejemplo el virus del Coxsackie, el VIH, la hepatitis B, la influencia, el HTBL1, y las manifestaciones más comunes son debilidad muscular proximal simétrica, que es lentamente progresiva y que compromete tanto la cintura escapular como la cintura pélvica. Dolor y sensibilidad muscular es infrecuente, generalmente es la debilidad muscular, el dolor no es muy importante en este tipo de patología. En la mitad de los casos, la debilidad muscular es básicamente en la zona del cuello y en la musculatura facial. Nunca se compromete la zona ocular. Puede asociarse a síntomas sistémicos como fatiga, anorexia, baja de peso, fiebre y rigidez matinal.
¿Cómo es que yo puedo hacer el diagnóstico? Puedo utilizar la creatinina fosfoquinasa. Total, esta CPK sérica me va a indicar la actividad y la severidad de la enfermedad. También puedo utilizar otras enzimas musculares como la aldolasa, las transaminasas, la LDH, que también se elevan en la mayoría de los casos. Pero lo importante es el CPK-MB. La velocidad de sedimentación globular, como en cualquier enfermedad inflamatoria y reumatológica, está bastante elevada, generalmente por encima de 50 milímetros por hora, solo el 20% de los pacientes, y es normal en el 50% de ellos. El ANA también puede estar presente en el 80% de los pacientes. Y esto confirma lo que estábamos mencionando, que el ANA es un buen screening o tamizaje para lupus, pero no es muy específico. Acá también el ANA puede estar elevado en el 80% de los pacientes. Si tengo un problema de debilidad muscular, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Electromiografía. Para ver qué cosa, la presencia de actividad en el reposo del músculo, y qué cosa tengo que evaluar. Ver si hay fibrilaciones, ondas positivas, un PAUM con características miopáticas. Puedo también hacer un electrocardiograma, que puede ser normal en el 5% de los pacientes. Puede haber biopsia, degeneración y regeneración, tamaños variables, necrosis, atrofia perifascicular. En el 10% de los casos las biopsias son normales. El tratamiento farmacológico básicamente es corticoides, citotóxicos, sobre todo si es que los AINES no han servido después de 4 semanas de tratamiento, y rehabilitación. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de polimiositis? Debilidad muscular proximal, niveles elevados de enzimas musculares, ya sea creatinina fosfoquinasa o aldolasa en algunos casos, electromiografía que demuestre cambios miopáticos inflamatorios, y la biopsia muscular que demuestre inflamación. A veces la presencia de un rash cutáneo está asociado con este cuadro y permite el diagnóstico ya no de una polimiositis, sino de una dermatomiositis. O sea, los criterios diagnósticos de dermatomiositis son los mismos que de una polimiositis, pero agregado el rash cutáneo. Entonces, el diagnóstico de polimiositis, la enzima que se va a elevar en forma significativa es la transaminasa oxalacética, la transaminasa pirúvica, la deshidrogenasa láctica, la creatinina fosfoquinasa o la aldolasa. Acá tenemos dos posibilidades fuertes. Hemos dicho que la creatinina fosfoquinasa se ve en problemas musculares, tanto es así que incluso cuando tengo un infarto miocárdico utilizo la fracción MB. Y en cambio, el otro que me está indicando fuertemente un problema muscular es la aldolasa. Las transaminasas no son muy importantes para problemas musculares. Lo único que me está indicando es un problema de lesión o necrosis. No solamente estoy utilizando las transaminasas para ver la función hepática, sino también para ver si hay necrosis o lesión. Tanto es así que antes se utilizaba el TGO, TGP, perdón, sobre todo el TGO, como indicador de infarto agudo miocárdico. Ya no se utiliza, ya tenemos otros marcadores, pero lo único que me está indicando acá es una lesión. ¿Dónde? No lo sé. Una necrosis. ¿Dónde? No lo sé. Entonces, dentro de estos, los más específicos es creatinina fosfoquinasa y aldolasa. Pero ¿cuál es el que mayor utilidad me va a dar? Generalmente es la creatinina fosfoquinasa. Entonces, la respuesta correcta es la D.